¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, a un nuevo vídeo y hoy, como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar del extraordinario partido que nos regalaron en el día de ayer Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la gran final de Roland Garros 2025. El partido se lo acabó llevando el tenista murciano Carlos Alcaraz tras completar una grandísima remontada frente al número uno del mundo. Perdió los dos primeros sets Carlos, pero reaccionó de una manera muy valiente y prácticamente impensable para llevarse el tercer, el cuarto y el quinto set y conseguir su segunda Copa de los Mosqueteros consecutiva. En este espacio de tiempo repasaremos las claves que llevaron a Alcaraz a la victoria y que impidieron que Sinner consiguiera su tercer Grand Slam consecutivo. Pero bueno, antes de hablar de todo esto, ya sabéis, si os gusta el contenido, dadle like, suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para que os llegue toda la información y todo lo nuevo del canal. Ahora sí, comenzamos. Lo que tenemos que decir, lo primero que hay que decir sin duda alguna, es que el partido de ayer fue una auténtica oda al tenis. Se dejaron todo sobre la pista, tanto Jannik Sinner como Carlos Alcaraz. Es de esos encuentros en los que da hasta rabia que uno de los dos pierda, porque la verdad es que no pudieron hacer más ninguno de los dos para llevarse la final. Sinner empezó mejor, en los puntos clave tanto en el primer como en el segundo set fue superior, mantuvo más la calma, controló más los nervios, dio un puntito más cuando más falta hacía en el tramo inicial de partido, pero a partir del tercer set Carlos Alcaraz consiguió encontrar mejores sensaciones, algunos golpes que le hacían algo más de daño a Jannik y sin duda conseguir el tercer set y sobre todo salvar 3 bolas de torneo en el cuarto le dieron la confianza necesaria como para empezar a jugar un tenis superlativo y desarbolar a todo un número uno del mundo como es Sinner. Hablaremos también del tiempo que duró el partido porque fueron 5 horas 29 minutos, un dato histórico que comentaremos más adelante, pero para abrir boca la verdad es que había que comentar el grandísimo partido que fue y sobre todo felicitar a Carlos Alcaraz por conseguir su segunda Copa de los Mosqueteros consecutiva. Sin duda, mucho mérito para el murciano levantar un partido así. Vamos ahora a comentar las estadísticas del encuentro. Empezamos por los datos al servicio de cada uno de los dos tenistas. 8 saques directos para Sinner, 7 para Alcaraz. Este dato, sin duda, el siguiente, muy remarcable para Jannik. 0 dobles faltas para Sinner, 7 para Alcaraz. En todo el partido, que fueron casi 5 horas y media, Sinner no cometió ni una doble falta. Solo ha hecho 2 en todo el torneo. Eso habla de su regularidad con el servicio, de los pocos errores que comete al saque. Y aunque no le sirviera para ganar la final, sin duda es un dato muy interesante y destacable. Alcaraz puso en juego un 58% de los puntos al saque con el primero, 54 para Sinner. Con ese primer servicio, Jannik ganó un 70% de los puntos y Alcaraz un 63%. Con el segundo, sin embargo, fue Carlos el que consiguió un mayor número de puntos, 57% por 50 del tenista transalpino. Tema de velocidades, bueno, el saque más rápido de Alcaraz fue a 220 km por hora, el más rápido de Sinner a 213, pero en la velocidad media de saque estuvo por encima Sinner en los primeros, 199 a 192, en cambio en los segundos, a 165 de media fueron los segundos de Alcaraz, a 153 los de Sinner. Si os acordáis del vídeo anterior que hicimos de las estadísticas del torneo, también esto es parecido, ¿eh? En el primer saque, más potencia de Sinner, en el segundo, más potencia de Alcaraz, Sinner optando más por la colocación y por ir a asegurar. Por eso, las 0 dobles faltas. Algunos datos al resto, 40% de puntos ganados al resto por parte de Sinner, 39% por parte de Alcaraz. El dato es prácticamente idéntico aquí. 37% de puntos ganados con el primer servicio del rival por parte de Sinner, 30% por parte de Carlos Alcaraz, el porcentaje restante de los ganados con el primer servicio anterior. Alcaraz ganó la mitad de los puntos al resto con el segundo de Sinner, mientras que Jannik consiguió el 43%. Más datos, tema de puntos en general. Sinner ganó 193 puntos, Alcaraz 192. Máxima igualdad hasta aquí, solo un punto más ganó Sinner y perdió la final. Así que esto lo dice todo. En golpes ganadores, bastantes más de Alcaraz, tiene un estilo más ofensivo, lo sabemos todos.
70 winners de Carlos, 53 de Yannick. En errores no forzados también cometió algunos más Alcaraz, 73 por 64 de Sinner. De todas maneras, que Sinner haya cometido 64 errores no forzados habla bastante de la tensión que se vivió en la final y de cómo Alcaraz obligó a Yannick en el tramo final del encuentro. Recordemos que Sinner promediaba 19 errores no forzados por partido y en la final hizo 64. Errores forzados, 58 de Sinner, 67 de Carlos. Puntos ganados en la red, el mismo porcentaje, 67% para cada uno. Las subidas de ambos bastante certeras y juegos en blanco más por parte de Sinner. Y bueno, después tipos de tiros, pues bastante banal todo esto, tema de passings, de voleas, de dejadas, sobre todo en las dejadas pues hay mucha diferencia. 32 hizo Carlos, 11 Sinner, con ese estilo que tiene mucho más variado. Pero bueno, el apartado de tipos de tiros y demás lo vamos a suprimir un poco porque al final cada uno tiene su estilo y tampoco ejemplifica del todo bien lo que fue esa final. De todas maneras, muchísima igualdad en la gran mayoría de las estadísticas, como habéis podido ver. Ahora sí, vamos a comentar algunos puntos, hacer un análisis un poquito más profundo. En el inicio del encuentro, Alcaraz comenzó algo mejor, teniendo diversas bolas de rotura, siendo más incisivo, apretando más el saque de Sinner. En este punto, con 1-1 y 15-30 al resto para Carlos, vemos como Alcaraz hizo uso de la bola alta para evitar que Sinner golpeara con comodidad a la altura de la cadera, que al final es el tiro de seguridad, digamos, donde se sienten más cómodos los jugadores, golpeando a la altura de la cadera. Esas bolas altas lo que hacían es que Yannick no le pudiera pegar del todo bien. Aquí en este punto vemos cómo le envía esa pelota alta hacia el revés y se habilita todo un espacio libre a la derecha de Sinner para que Alcaraz ataque la bola. Como vais a ver ahora en la siguiente diapositiva, la derecha va al lado contrario de donde iba Sinner y posteriormente la dejada, que es espectacular. De todas maneras, Sinner llega, al final estaba comenzando el partido, lógicamente ambos jugadores con casi toda la energía del mundo, pero estaba prácticamente vendido el italiano porque Alcaraz consiguió acabar el punto a media pista y ponerse con 2 bolas de break. Probablemente la asignatura pendiente que tuvo Carlos en el primer set fue la conversión de las bolas de rotura. Solo aprovechó una de 7. Pero en este punto se ejemplifica bastante bien lo que fue el inicio de la final. Alcaraz con las ideas más claras que Yannick, presionando al resto y consiguiendo buenos puntos, desarbolando completamente a Sinner con esos cambios de dirección y haciéndolo correr hacia adelante. Vemos también que a lo largo del primer set, en el tramo inicial, Alcaraz estuvo mejor, consiguió un break en el quinto juego, se puso 2-3, pero Sinner en el juego siguiente justamente hizo la contrarrotura, volvió a igualar el partido y a partir de ahí sí que Sinner mejoró y le pasó un poco por encima a Alcaraz. Aquí vemos en este punto con 4-4 y 30-15 al saque para Sinner, un poco lo que empezó a hacer Yannick, que le complicó la vida a Alcaraz. Fue un saque bueno de Yannick, abierto, Alcaraz lo resta bastante bien, aunque quizá no lo suficientemente profundo, porque Yannick domina con su golpe de derecha, la vuelve a tirar cruzada para que Alcaraz tenga que volver a ir hacia el mismo sitio, un contrapié de manual. Alcaraz estaba bastante cerca y logra llegar, pero sí que es verdad que está bastante por detrás de la línea de fondo. Es decir, ahí Yannick sí que comienza a dominar el punto de manera clara. Y aunque Alcaraz llega, luego se mete dentro de pista Sinner para pegarle a la derecha. Alcaraz tiene que ir hacia el otro lado de la pista y está completamente vendido. Sinner a media pista pues ya hace esa semivolea o esa semidejada para acabar ganando el punto y poner el 40-15. El tramo final del primer set de Sinner fue bastante mejor que el de Alcaraz y de hecho en el 10º juego llegó la rotura que le dio la primera manga a Yannick por 6-4. Vamos a comentar ahora alguna cosita del segundo set, porque encajar ese break decisivo a Carlos le afectó bastante, porque Sinner estaba jugando a un grandísimo nivel y Alcaraz, tanto en el tramo final del primer set como en el inicio del segundo, no veía la manera de hacerle daño al italiano con sus golpes. Aquí vemos este punto, que es el que le da el primer break del segundo set a Yannick Sinner. Estaba la cosa 1-0, 15-40 el resto para Yannick. Alcaraz no es que haga un mal saque, pero Sinner, con ese nuevo estilo de resto, se mete dentro de pista casi desde el principio y sobre todo pone una bola muy profunda e incómoda que obliga a Carlos Alcaraz a flexionar las rodillas. Lo podéis ver en la imagen.
flexiona las rodillas y no golpea con toda la comodidad del mundo y con toda la rapidez, sobre todo. Esto, ¿qué es lo que provoca? Como podéis ver en la flecha verde que os he puesto, Sinner tiene tiempo suficiente como para recuperar el centro de la pista y en la siguiente imagen lo vais a ver, qué rápido se coloca justo en el centro. A partir de ahí, recuperando el centro de la pista, el punto se reinicia, el saque de Alcaraz prácticamente no tiene ninguna validez y teniendo en cuenta que Sinner prácticamente no fallaba ninguna bola en ese tramo del partido, Alcaraz es el que se desespera, el que falla y el que acaba cediendo el break. Muy importante esto porque Sinner le tenía comida la moral en ese tramo de la final a Carlos, sobre todo a partir de ahí, porque resta profundo, falla muy poco y Alcaraz sí que estaba fallando más, se veía un set por debajo y comenzó a desesperarse. Tuvo diversos gestos, diversas conversaciones con su box, muy preocupado por lo que estaba viendo sobre la pista. Se puso 5-3 Sinner y sí que es verdad que a partir de ahí se puso un poco nervioso el italiano. Sacaba para llevarse el segundo set con 5-3. El público francés, que lógicamente veía que Alcaraz estaba un poco bajo de moral porque no le salían las cosas, empezó a apoyar a Carlos. Sí que es cierto que había bastantes españoles en la grada, pero casi toda la Chatrier animaba a Alcaraz en ese momento porque veía que la final podía acabarse rápido, aunque luego nada más lejos de la realidad. Pero con 5-3, Sinner, como decíamos, saca para el segundo set y Alcaraz, viendo que era su última oportunidad para reengancharse a la segunda manga, comienza a cambiar algunas cosas. Resta un poco más dentro de pista, más incisivo, buscando más el golpe ganador o el punto corto que no mantener el intercambio, viendo que Sinner no fallaba, pero en este punto, con nada 15, vemos un poco los nervios de Sinner. ¿Por qué? Porque en este saque le tira a la derecha a Carlos Alcaraz, ¿no? Al final, el mejor golpe que tiene Carlos es la derecha. Sorprendió un poco este punto porque lo más lógico era buscarle el revés, el saque más abierto y a partir de ahí tirarla al otro lado y ganar el punto con facilidad. Era un poco lo que pensábamos que podía hacer Sinner ahí, sin embargo no. Busca la T y Alcaraz con la derecha tiene todo el sitio libre para pegarle y aunque Sinner logra llegar a esa bola, luego puede entrar con el drive y hacer el contrapié perfectamente para poner el nada 30. Eso fue un error de Sinner, un error que le acabó costando a posteriori ese break, pero que sin duda sorprendió bastante. Alcaraz ahí se reenganchaba al set tras un juego al saque bastante malo por parte de Sinner por detalles como este. Pero en el tiebreak de nuevo volvió a surgir la mejor versión del número 1 del mundo, que de nuevo volvía a hacer lo mismo en los saques de Alcaraz. Resto profundo, aquí hay una pequeña zona morada que he intentado dibujar lo mejor posible en la diapositiva, que es justo el punto donde va el resto de Sinner. Prácticamente no al cuerpo ni a los pies, pero casi, y muy cerca de la línea de fondo va ese resto de Sinner. Alcaraz golpea súper incómodo, tiene incluso que echarse un pelín para atrás para impactar a la bola. Y de nuevo vuelve a neutralizar el punto Sinner, que acaba dominando y metiendo una derecha muy buena para conseguir el mini break y ponerse con ventaja en ese desempate. Se acabaría llevando Sinner el segundo set y en ese momento la final se le ponía muy pero que muy complicada a Alcaraz. En el tercer set no hay que olvidar tampoco que no es solo que Alcaraz estuviera 2 sets abajo, sino que en el primer juego del tercer set Sinner rompe el saque de Alcaraz. Es decir, continuaba con su mejor versión el italiano en el inicio de la tercera manga, pero en este punto para mí es donde la cosa empieza a cambiar. Con 1-0 y 30-15, Alcaraz vuelve a intentar hacer uso de la bola alta para mantenerse en el punto. Sinner había conseguido tener un poco la iniciativa de ese punto con el 30-15, pero esa bola alta de Carlos que le permite aguantar, hacer que Sinner no pegue el golpe definitivo y tenga que alargar un poquito más el punto. A partir de ahí Carlos aguanta con el revés y en cuanto puede cambia con la derecha invertida para que Sinner llegue muy forzado y ahí con una volea final pone el 30 iguales. En ese juego Alcaraz acabaría rompiendo el saque de Jannik Sinner e incluso en el turno siguiente de servicio del transalpino volvería a romper para ponerse con break de ventaja. Pero ahí ese uso de la derecha invertida, aguantar de revés a revés, sobre todo sin fallar, sabiendo que quizás ahí podía salir perdiendo con Jannik, pero es muy inteligente Carlos ahí, aguantando, estirando el punto lo máximo posible para esperar su momento y en cuanto puede coger la derecha, que es
su golpe más certero y acabar en la red. Como hemos dicho, Alcaraz se ponía incluso con break de ventaja en el tercer set, pero Sinner en el noveno juego conseguía romper. Sacaba Sinner para poner el 5 iguales, pero aquí se inventa el mejor juego al resto posible Carlos Alcaraz. Es absolutamente increíble lo que juega Carlos en ese último game del tercer set, que se acabaría llevando consiguiendo una rotura en blanco. De nuevo, neutraliza a Jannik con esas bolas incómodas y en cuanto puede vuelve a hacer uso de la derecha invertida para pillar a contrapié a Jannik Sinner y, aunque Jannik llega, tiene mucha energía, es muy rápido, pero de nuevo no lo hace con la solvencia suficiente como para mantenerse con garantías en el punto y Alcaraz se desplaza hacia su derecha y le pega la paralela de una manera espectacular, sin duda alguna, para poner aquí el nada 40, este punto era con el nada 30, pero se acabaría llevando ese turno de servicio de Jannik en blanco para conseguir el tercer set y llevárselo por 4 juegos a 6. Comentamos un poquito del cuarto set. En los 6 primeros juegos, muy estables ambos con su servicio, sin ceder apenas, pero en el séptimo juego, Sinner vio su momento de manera clarísima. Sabía dónde tenía que dar un poco más y en el cuarto juego de servicio de Alcaraz del cuarto set dio un plus. Empezó a imprimirle una mayor potencia a sus golpes. Alcaraz intentaba igualarlo, pero daba la sensación de que no podía, porque ya no era solo la potencia que imprimía sus golpes Jannik, sino la precisión con la que lo hacía después de más de 3 horas de partido. Alcaraz en ese momento se empezó a ver superado y en este punto, con nada 30 al resto para Sinner, Alcaraz aguanta como puede, pero los golpes de Jannik son tan pero tan potentes que a la primera ocasión en la que Alcaraz deja la bola más o menos a media pista, hace la que fue aquí en este punto la primera dejada ganadora del partido para Jannik. Lo dejó clavado a Alcaraz, puso el nada 40 y se acabó llevando el break. Se puso Jannik con 5-3, no solo con 5-3, sino con nada 40, llegó a tener 3 bolas de campeonato Sinner, pero Alcaraz las salvó de una manera increíble y este punto es el que para mí supone el punto de inflexión definitivo de la final. En el tercer set, con break abajo, ese gran juego al resto, ese contra break, le da alas a Carlos, pero este juego, este noveno juego del cuarto set es fundamental, lógicamente, para la remontada de Alcaraz. Cuando tiene ventaja para el 5-4, Carlos, aquí vemos que Jannik no hace un mal resto, es decir, el saque de Carlos iba a la T, Jannik consigue estirar el brazo lo máximo posible y el resto no es malo. El problema es que tiene demasiado bote y eso le permite a Alcaraz pegarle con todo, correr como un poseso hacia su parte derecha y pegarle un zambombazo a la línea de fondo. Aquí comienza la gran reacción de Carlos y aquí comienza el pequeño declive físico de Jannik Sinner. Con 5-4, Sinner sacaba para ganar la final, pero Alcaraz comienza a meterle mucha más velocidad, mucha más profundidad a sus golpes y Sinner que veía cómo se tenía que echar hacia atrás para poder contrarrestar toda esa potencia de Carlos Alcaraz. Es espectacular cómo le empezó a pegar a la bola ahí Carlos. Sinner lo que decía, parecía que poco a poco se comenzaba a quedar sin energía, veía que había perdido una gran oportunidad y a partir de ahí sí que empezó a dar la sensación de que Carlos Alcaraz llegaba a ese tramo de la final mucho más entero y al final se acabó demostrando, aunque Sinner no dio su brazo a torcer en ningún momento. En este punto, con el 15-30, golpes mucho más profundos, Sinner tiene que echarse hacia atrás y a partir de aquí, Alcaraz en ese tramo del partido con la derecha estuvo intratable. Sinner, que no conseguía contrarrestar ese golpe de derecha tan característico de Carlos, se veía demasiado atrás, a él le gusta estar como mucho un pelín por detrás de la línea de fondo, pero si puede estar casi dentro de pista, mejor para él. Y Alcaraz, con esos golpes tan potentes, no le dejaba. Aquí acabó con la dejada, 15-40, se puso 5-5, ganó el tiebreak 6-7 y en el quinto set es que realmente no voy a hacer análisis de ninguna jugada porque es un quinto set espectacular, absolutamente épico. Ahí ya la táctica no valía, era ver quién llegaba más entero de los dos, quién mantenía mejor la calma, quién controlaba más sus nervios. Comenzó mejor Carlos Alcaraz en esa quinta manga, logrando romper el servicio de Sinner a las primeras de cambio. Parecía que tenía menos energía, que no podía ya
mantener el ritmo de Alcaraz, pero como pudo, mantuvo la diferencia en solo un break, Jannik, y en el 10º juego, Sinner rompió el saque de Alcaraz para ponerse 5-5. Al final llegaron al 6-6 y en el super tiebreak del 5º set, Alcaraz sacó la magia, se le vio mucho mejor, certero al saque, incisivo al resto, para llevarse el torneo de una manera absolutamente épica. Una final que sin duda va a ser histórica, porque con 5 horas 29 minutos de duración se ha convertido en la final más larga de toda la historia de Roland Garros. Y no solo eso, sino en la segunda más larga de la historia en general, solo por detrás de la final del Open de Australia 2012, que enfrentó a Novak Djokovic y a Rafa Nadal y que duró 5 horas 53 minutos. Se quedó a solo 24 minutos de convertirse en la final más larga de toda la historia del tenis. Espectacular lo que pasó ayer sobre la Philippe Chatrier. Así que para ir cerrando con el vídeo, sin duda, Alcaraz hay que felicitarlo porque dio una auténtica lección de no rendirse nunca, aun cuando las cosas parecían imposibles. Se mantuvo en el partido, creyó en sus posibilidades, mejoró cuando parecía que era imposible mejorar el nivel de tenis, dio un plus cuando tocaba, pero lógicamente también hay que felicitar a Jannik Sinner por el esfuerzo titánico del italiano, al que se veía en el 5º set muy justito, pero que aún así lo dio todo para llevar a Carlos Alcaraz al límite en una final que sin duda por todos estos motivos va a pasar a la historia. Así que dejamos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado y hasta el siguiente, ya sabéis, disfrutad del tenis y que vaya bien. Chao.